¿Qué dice la Epístola Universal de San Judas Apóstol, los primeros 8 versículos dicen así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornificado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Características de los apóstoles que van a ser juzgados, ¿ya? Recordemos que Judas hablaba de que estos falsos maestros, que están tanto dentro como fuera de la iglesia, muchas veces, tenían una angiología muy desarrollada, ¿ya? Pero Judas afirma que hablan cosas que no conocen y aún se atreven a blasfemar de los seres espirituales. La idea que la estamos desarrollando desde la semana pasada, esta semana y la próxima. No saben, no tienen idea del mundo espiritual, pero están metidos en el mundo espiritual, ¿ya? Y se atreven a hacer cosas que Dios no ha autorizado. En la introducción del libro de Judas, no sé si usted lo recuerda, pero ya llevamos 10 semanas en esto, ¿ya? Dijimos, ¿qué cosa? Que veríamos el único relato en la Escritura acerca de la disputa del cuerpo de Moisés. Y llegó ese momento. Vamos a ir al versículo 9, ¿ya? Al versículo 9 de Judas, que recuerden que la idea empieza en el 8, ¿ya? Acerca de esta angiología, de estos soñadores. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Soñé y no han soñado, han tenido delirio a lo mejor, pero nunca sueños que Dios ha dado, ¿ya? Y vemos ahora que empieza en un versículo muy interesante que dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Ya? Interesante que si nosotros miramos este pasaje, yo he tratado de buscar alguna ilustración, ¿ya? En esta lucha que dice acá en el libro de Judas, que en el único lugar que aparece esta escena de el arcángel Miguel peleando ¿con quién? Con el diablo. ¿Por quién? Por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Y es interesante que aquí hay una información extrabíblica que Judas coloca, y los autores bíblicos a veces usan ejemplos no directamente inspirados, pero sí bíblicos, para poder aclarar los conceptos que tenían de lo que estaban hablando o a dónde querían llegar. Por eso uno mira que esta declaración, aunque no está
en los versículos inspirados, pero tiene un objetivo, ¿ya? Cuando nosotros miramos eso. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí sí. Este texto es uno de los textos más difíciles de explicar en Judas, si nosotros lo miramos así, ¿ya? Y quizá uno de los textos de los cuales se ha predicado menos sermones. Yo nunca había predicado específicamente acerca de esto de la disputa por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Menciona un suceso que no aparece en la Biblia, ¿ya? Y este nos dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Ahora, un diccionario bíblico lo explica así. Dice que Clemente y Orígenes, dos padres de la iglesia, ¿ya?, nos dicen que el incidente de la disputa de Miguel con el diablo se relataba en la Asunción de Moisés, un libro extra bíblico. Pero ya no existe la parte de dicha obra que contiene el mencionado incidente. Tratando de buscar por qué quiere decir esta expresión, ¿ya? Y fíjense, resalté yo la expresión, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Ahora, en la Biblia Reina Valera 1995 dice lo siguiente: según una tradición judía, cuando Moisés murió, el arcángel Miguel vino a llevarse su cuerpo, y el diablo trató de reclamarlo para sí mismo con el pretexto de que Moisés había sido un asesino. Ya había una lucha ahí. Ya no quería ese cuerpo porque este hombre fue un asesino. Y usted sabe por qué Moisés fue un asesino, ¿ya? Existen bastante incertidumbre bajo la declaración, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Cuando nosotros miramos esa declaración, y yo busqué tratar de explicarla, tratar de entenderla un poco, porque es como la introducción para la segunda parte del versículo, que es realmente lo más sobresaliente que vamos a ver. Pero hay una explicación que da más o menos como el desarrollo de por qué el diablo o el arcángel Miguel estaba disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Veamos, dice así, escuche, un bosquejo reconstruido de este suceso. Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle de la muerte de Moisés, y Moisés murió. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí, pero Samael, el demonio, se lo opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. El demonio presentó cargo de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena. Pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés. Y Miguel, o el arcángel Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo: que el Señor te reprenda, diablo. Ante esto, el demonio huyó, y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos. Así fue que nadie vio el entierro de Moisés. Tratando de dar una explicación esto, de lo que está pasando en este versículo. Pero hay unas cosas interesantes cuando miramos el versículo 9, miramos esta parte, la primera parte. Primero que nada, hay que conocer algo muy interesante, que arcángel, este término es empleado en el Nuevo Testamento únicamente aquí y en 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? ¿Ya? Solo en 2 lugares del Nuevo Testamento se ocupa la palabra arcángel. ¿Ya? ¿Qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el Nuevo Testamento, aquí y en Tesalonicenses, en el único lugar que se encuentra el término arcángel.
Y en el Antiguo Testamento se refiere a un ángel nacional, ¿ya? Como a cargo de. ¿Por qué, hermano? Porque parece, y ahí está en el libro de Daniel, ya si usted lo puede después buscar, hay aparentemente varios niveles de autoridad angelical. Aparentemente. ¿Ya? Vamos a mirar acá. Va a ver que Carmen busque Romanos 8, 38, 39, Felipe Efesios 4, 21, yo busco Colosenses 1, 16. Por lo visto hay rango angelical. ¿Ya? Colosenses 1, 16. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 4:21. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Ese es Efesios? Efesios 4:21. Ya, lo voy a decir. Colosenses 1:16 dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pareciera que hubiera, por lo visto, niveles de autoridad angelical. Ahora, nunca se descubrió en detalle eso, no está. Y la verdad de las cosas tampoco definido en la escritura. Entonces hay que ser cuidadoso con la curiosidad, con textos ambiguos y con novelas modernas. ¿Ya? Esta latente oscuridad, él vino a dar libertad a los cautivos y todo eso. ¿Ah? Hay que tener cuidado, se puede echar, andar mucho en la imaginación. Aparentemente hay, pero Dios no le da, podríamos darle la importancia que muchos le dan a este tipo de información sobre los ángeles. Pero hermano, ¿por qué saber ese detalle sobre el arcángel Miguel? Entonces, ¿para qué está esta parte del versículo? Bueno, la verdad de las cosas que está por lo segundo que dice el versículo. Que dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. ¿Ya? Ahora, esto es un suceso que los judíos destinatarios lo más probable conocían, por la tradición y todo esto. Pero el énfasis principal es en lo que estamos viendo ahora, en este momento. Aunque realmente lo importante es la segunda parte del texto, que menciona que ni aún el arcángel Miguel juzgó o acusó al diablo, ni aún el arcángel profirió maldición, sino que éste se sujetó al Señor. Un arcángel, alguien con grado espiritual, ya, en cierto aspecto muy superior al hombre, en el aspecto espiritual, no se atrevió a conferirle maldición a Satanás, ni a reprenderlo, ni a amarrarlo, ya, ni echarlo fuera, ni encadenarlo, sino dijo: el Señor te reprenda. Judas usa esta ilustración acerca de la disputa entre Miguel y Satanás para demostrar que ni siquiera este poderoso arcángel se atrevió a reprender al diablo. Aunque Miguel superaba en rango a Satanás, y desde nuestro punto de vista, tenía todo el derecho a reprender a este diablo, el arcángel evitó pronunciar tal reprensión porque Dios es el juez. Hermano, quiero que pensemos un poco. Un arcángel, que algunos dicen que el grado máximo entre la angelología, no se atrevió a proferirle maldición, ni atar, ni insultar nada a Satanás, sino dijo: el Señor te reprenda, Dios es el juez. ¿Ya? ¿Dónde queremos llegar con esto?
Que el Señor te reprenda. Esa es la declaración más fuerte que podemos encontrar. Esta oración trae eco del relato que describe a Josué, ya en Zacarías 3:1. Delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces el Señor dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, hay una orden, hermano. Y estos maestros, estos herejes, estos apóstatas, se meten en este mundo espiritual y creen que tienen cierta autoridad, ¿ya? Y no es así, ¿ya? No es así, ¿ya? Asimismo, hermanos, vemos que Miguel entregó a Satanás a la autoridad de Dios cuando Satanás lo obligó a discutir acerca del cuerpo de Moisés. En otras palabras, si el más poderoso de los arcángeles se niega a reprender a Satanás, ¿cuánto más debe evitar el hombre pecador el uso de insultos? ¿Cuánto más? Que me busque acá en 2 Pedro 2, 11 y 12, que son pasajes paralelos, que nos está diciendo, si Miguel, el arcángel Miguel, no lo reprendió, ¿quién eres tú para reprenderlo? ¿Quién eres tú para insultar a Satanás? ¿Ya? Esto es algo muy interesante lo que nos está enseñando. Los apóstatas lo hacen, los herejes lo hacen. ¿Qué dice 2 Pedro 2, 11 y 12? Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para precio y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ya. Hermanos, ¿qué sucede hoy en día? Sucede que la guerra espiritual, o la actual guerra espiritual, es antropocéntrica. ¿Qué significa? Que en el centro de esa guerra está el hombre. El hombre y su beneficio, el hombre y su tranquilidad, el hombre y su sanidad, el hombre y... Es el hombre el centro de todo, no Dios. ¿Ya? Y la verdad de las cosas que nosotros tenemos que saber, que expresiones como te reprendo, sal fuera, te desato en el nombre de Jesús, te declaro libre, y una de actualidad, eres sanado del COVID, y todo lo que se dice en supuestas lenguas angelicales, todo esto que usted escucha, que ve, que a veces se emite por internet, y que según ellos el diablo ha sido atado, y el diablo está atado hace mucho tiempo, hermano, pero lo están atando nuevamente, y esa autoridad que dicen tener es una guerra espiritual centrada en el hombre, no en lo que Dios está viviendo. ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, son las muestras visibles y tangibles de la actual llamada guerra espiritual, con sus llamados espíritus territoriales y espíritus generacionales. Hermano, se ha llegado a afirmar cosas tan absurdas como que existen espíritus dueños de territorio, dueños. No estoy diciendo que no actúen, sino dueños. Hermano, si Satanás es dueño de medio metro de algo, Dios dejó de ser Dios y soberano. Así es. ¿Ya? Pero algunos creen y tienen mapas, en tal ciudad hay tal demonio y hay que atarlo y hay que agarrar una avioneta y pasar sobre la ciudad para ungir con aceite y qué sé yo. Todo eso es ficción, hermano. Todo eso se ha convertido realmente ya en un verdadero universo Marvel espiritual, con sus héroes y antihéroes, ¿ya? Y ahí usted ve a los cristianos entretenidos, ¿cómo se llama? Achacando a Satanás cosas que Satanás no es culpable, es la carne, es la naturaleza antigua, ¿ya? Y reprendiendo y atando y mencionando victoria y desatando y volviendo a atar. Hermano, es un verdadero universo Marvel espiritual. Y eso ha producido que se le dé más atención a Satanás que a Dios mismo. Que se ensalce más la obra del diablo que la victoria en Cristo, como veíamos hace un rato atrás, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y eso, hermano, está produciendo realmente algo que nunca Dios ha autorizado, y menos a los creyentes de esta época, atar, desatar, reprender, declarar, nunca, nunca, hermano. Y eso tiene que quedar claro, por eso Judas afirmaba esto,
Ni el arcángel Miguel se atrevió a eso, hermano. Ni el arcángel Miguel. Esta llamada guerra espiritual es totalmente antropocéntrica. ¿Qué significa eso? Ahí está. El hombre el centro de todo. El hombre que supuestamente evolucionó llega a ser el Dios. ¿Para qué es esta guerra? Es decir, considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación, ya que el fin de ganar la batalla es el bien y la felicidad del hombre. Ya, para eso está. Desatan para felicidad, desatan para sanidad, desatan para prosperidad. ¿De quién? ¿De honrar a Dios? No, de beneficiar al hombre. Por eso decimos que la actual guerra espiritual es antropocéntrica, el hombre centro de todo, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón. Voy a hacer una pregunta de 1.000.000 de euros, porque el euro está más, vale más que el dólar. La pregunta del millón, respóndamelo usted. ¿Cristo muere en la cruz para que yo sea feliz? ¿O Cristo muere en la cruz para que yo sea santo? ¿Ya? ¿Para qué cree que Cristo muere en la cruz? ¿Cristo da su vida en rescate para tener un pueblo feliz o un pueblo santo? ¿Ya? Ahora, esto no significa que ser salvo es sinónimo de ser amargado, de andar triste. No, 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 no. Con desgracia tras desgracia, no. Es un pueblo con gozo, el pueblo de Dios. Pero hermano, Cristo murió para vida eterna, para darme la vida eterna, no para hacerme feliz, hermano. Ya, si tú andas buscando la felicidad en el cristianismo, te equivocaste de creencia. ¿Ya? Porque el caminar del cristiano también incluye enfermedades, sufrimiento y como todos, la muerte. ¿Ya? Entonces, hermanos, la verdadera guerra espiritual, según la palabra de Dios, la encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Es muy conocido ese pasaje. ¿Ya? Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes, no dice atacar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado con todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego al maligno. No dice mandarle los dardos, sino apagar los dardos. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermano, si uno revisa la armadura del cristiano, la espada que habla ahí es una espada corta. Dicen que era una espada para la lucha cuerpo a cuerpo, no para ir a atacar, sino para defenderse. Es decir, la verdadera guerra espiritual, la guerra bíblica. ¿Ya? ¿Cómo luchar? Según la verdadera guerra espiritual, la encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya? Santiago se encarga de dejar claro, ¿ya?, cómo le ganamos a Satanás, cómo vencimos. ¿Ya? Después de decir que la amistad con el mundo no corresponde, eso no lo leen los hermanos, ¿ya? Dice así: someteos
pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Obedezcan, resistan y triunfan. ¿Ya? En otras palabras, hermano, someterse a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Ese es tan sencillo como eso en la guerra espiritual. ¿No? Claro que es más fácil meterse a una reunión donde todos están reprendiendo y todo y echarle la culpa al diablo que arrepentirme de mis pecados. Yo siempre cuento la historia de la esposa que oraba por que el demonio y el espíritu de adulterio soltara a su esposo. ¿Ya? Porque era un espíritu que lo tomaba y lo hacía adulterar. Oye, sin vergüenza hacía lo que quería, echándole la culpa al diablo. Y eso no es un espíritu, eso es algo carnal que se debe arrepentir, es obra de la carne. ¿Ya? Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la guerra espiritual? Someterse a Dios, obedecer. Resistir al diablo, no dice que hay que andarlo atacando, ni meterse en el campo de él, ni andarlo amarrando como sea, y el diablo irá. Así que, hermano, para cerrar el mensaje de hoy, un consejo. Déjese de reprender, atar, expulsar, encadenar. Sométase a Dios y tendrá la victoria, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del Señor es la victoria. Por eso Judas no habla, por eso Judas nos recuerda. ¿Ya? No caigamos en este juego, porque aparte de no ser lo que Dios nos pide, nos va a tener agotados, nos va a tener engañados y no vamos a crecer espiritualmente. ¿Ya? Pero no solo eso, hermano, sino que nos damos cuenta que estos hombres, aparte de ser soñadores, tenían tal patudez que reprendían y hoy en día también reprenden al diablo, algo que no nos corresponde. La victoria la tenemos en Cristo. Amén. Déjese de reprender, atar, expulsar, encadenar, sométase a Dios y tendrá la victoria, porque del Señor es la victoria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos ya la victoria en ti. Amén. Ayúdanos a someternos, a resistir, para así mantener, Señor, a Satanás alejado de nuestras vidas y de nuestro círculo más cercano. Ayuda a tu pueblo. Si hay cosas que hemos sido engañados, Señor, por apóstatas, ayúdanos a estar separados, Señor, de eso y ser realmente un pueblo que dé el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.